pasar después. En primer lugar, me habían consultado respecto a algunas cuestiones relacionadas con el tema de interacciones y preguntaban por ahí respecto al nicho temporal de animales. Recuerden que cuando hablábamos del nicho temporal de poblaciones, hablábamos de un rango de tiempo en el cual esa población podía cumplir su rol en la comunidad. Entonces, si hablábamos de una especie vegetal, hablábamos de especies, por ejemplo, anuales o perennes o de ciclo primavero-estival, y ahí estábamos hablando de lo que es su nicho temporal. Cuando hablemos de especies animales, tenemos que buscar qué se puede saber sobre la actividad de esa especie. Por ejemplo, su longevidad. Entonces hay especies que me va a decir que tienen un tiempo de vida que ronda entre los 4 y 5 años. Por ahí es más difícil encontrar información de animales, está menos disponible ese tipo de detalles sobre poblaciones animales, pero se puede llegar a encontrar. Lo mismo de insectos, se encuentra un poco más fácil, cuál es el ciclo de vida que tiene, cuánto tiempo pasan en cada uno de los estadios. Por ahí sobre lo que es especies de aves o mamíferos en las comunidades más de otro tipo, se puede ver, por ejemplo, cuáles son los de actividad nocturna, los de actividad diurna. Eso también hace al nicho temporal de la especie. Todo lo que tenga que ver con los rangos de tiempo en los cuales esa especie cumple su función en la comunidad, eso nos habla del nicho temporal de la especie de la que estamos hablando. No sé si algo se aclaró respecto a lo que habían preguntado de nicho temporal. Bien, perfecto, Karina. Después, no sé si había quedado algo. Bueno, con respecto a los depredadores, que por ahí decían si un ave puede cumplir el rol de depredador, ustedes tengan en cuenta que depende cuál es la actividad de la especie o de la población, puede transformarse en una población de interés o en una población problema. Pasa mucho con las malezas, o sea, las especies no nacieron siendo malezas, las especies vegetales son especies vegetales, pero si un yuyo colorado está desarrollándose en el medio de una hermosa plantación de acelga, se va a transformar para mí en una maleza, pero es porque yo lo veo desde el punto de vista en que afecta a la especie que para mí es de interés. Entonces, si vienen una bandada de pajaritos y me empiezan a picotear los choclos que tengo listos para cosechar dentro de unos días, se transforman para mí en una población que me está haciendo una depredación. Si bien lo que ella está haciendo es cumplir su función dentro de la cadena trófica, pero sí, todo depende desde el lugar donde yo esté mirando a las poblaciones. ¿Cuál es la de mi interés y cuál es la que está, por ejemplo, afectando a la que a mí me interesa? Las cotorras, dicen por ahí los chicos, Elizabeth. Sí, hoy en día el tema de loros en todas las provincias que tienen agricultura se ha transformado en un problema para la mayoría de los cultivos productivos cítricos, agrícolas, para todos se están transformando en un problema. No sé si han visto cuando se siembra, por ejemplo, en una cancha de fútbol, en un lugar grande donde se hace una siembra de semillas de césped, van a ver que a las 2 horas de que se hizo la siembra se llenó de pájaros de todo tipo. Y bueno, para la siembra eso es un problema. Ellos están formando parte de ese ambiente y encontraron una fuente de alimentación. Así que en ese caso se transforma en depredador para el que sembró la cancha y está esperando que germine el césped. Así que todo depende de la función que está cumpliendo la población sobre la que estoy poniendo el ojo y cuáles son las poblaciones de mi interés y cuáles son las que están
afectando a esa población que a mí me interesa. Bueno, no sé si quedó aclarado ahí un poquito lo que es depredación, si quedó aclarado lo del nicho temporal. Si es así, bueno, no sé si alguna otra cosa se les complicó con el trabajo práctico que se iba a entregar hoy. Algunos chicos me comentaron por el foro, me consultaron respecto a la germinación en las servilletas húmedas. A lo mejor a alguno o a muchos, o no sé, le haya fallado la germinación. No hay problema con eso. Yo les comentaba que darle con la tecla en la humedad que le tenemos que poner al papel, por ahí resulta difícil la primera vez que lo hacemos, o las primeras veces que lo hacemos, y por ahí o nos pasamos y las ahogamos, o le ponemos de menos y no es suficiente para desencadenar la germinación. No se preocupen, esto era más que nada a los fines de que ustedes puedan identificar los procesos que tienen que ver con el cumplimiento de las etapas de las poblaciones. ¿Se acuerdan que esa práctica de germinación tenía que ver con definir la tasa de natalidad de una población, que la podemos ver, por ejemplo, en un porcentaje de germinación? Pero no pasa nada si no le salió muy lindo. Era a los efectos de que ustedes puedan hacer prácticas sobre las distintas posibilidades de ver los eventos, digamos, de una población. Bueno, estamos entonces, si les parece, desarrollamos un poquito el tema que nos toca hoy, que es completar la unidad temática 4. Ahí comenta Silvina que le falló una germinación. Sí, es difícil darle con la humedad. Está ahí el secreto, está ahí el secreto. A menos que justamente la semilla que tengan esté muy vieja o haya estado guardada en un lugar con humedad o algo que la haya deteriorado. Pero si la semilla es buena, el problema es darle con la humedad. Pero ya van a ver que enseguida, después de 2 o 3 prácticas, le van a agarrar la mano y va a salir bien. Les decía entonces, con respecto al tema de hoy, sería completar un poquito los temas que corresponden a la unidad temática 4, y la semana que viene, probablemente también sea el viernes, que es el día que tratamos de organizar para nuestra asignatura, estaríamos desarrollando el trabajo práctico 4 que corresponde a esta unidad. Vamos medio desfasado con el cronograma, pero bueno, los cronogramas siempre se van reacomodando, más que nada en función de que puedan ir haciendo las actividades, en que no se encimen con otras cosas. Así que lo que nosotros queremos más que nada es que todas las actividades se vayan cumpliendo, aunque por ahí se nos corra un poquito con las fechas, ¿sí? La semana que viene, los chicos, los otros profes, van a desarrollar el trabajo práctico 4, que va a tener variadas actividades, bastante entretenidas, así que yo creo que va a salir lindo y que les va a gustar. Pero hoy completamos la parte teórica, les vamos a dejar algunas cositas más para leer en sus ratos libres, y para que puedan ir encontrando los temas que les resultan de más interés y que les sirven más para la carrera. Les paso a presentar el tema de hoy. Les pido, yo me aburro de escucharme, así que no tengo problemas si ustedes me quieren ir haciendo preguntas, ratos libres, ¿qué es eso? Alguno debe haber. Ahí dicen que no hay ratos libres. Yo ya les digo, no tengo problemas si ustedes quieren hacer preguntas con el micrófono, es más, me alegra la vida cuando los escucho hablar, así que si quieren preguntar, usen el micrófono, que yo no tengo problema que vayamos cortando la presentación, al contrario. Antes de arrancar, entonces yo les voy a contar algo. En la germinación yo no seguía al pie de la letra. Yo germino por ahí algunas semillas para hacer la huerta acá en casa, y seguía al pie de la letra, y en el medio hubo un inconveniente con uno de mis hijos que se puso a jugar con la bolsita, y yo
o sea, cuando agarré el canelón estaba seco y no le, o sea, lo dejé tal cual estaba, lo volví a envolver. Y cuando lo abrí ayer, veo que Sí. estaban queriendo salir las raíces, pero no, obviamente no germinó. Y en el trabajo pongo de que no seguí mis instintos de ver lo que estaba seco y echarle agua. Pero bueno, Está quedó, bien. igualmente vi cuáles eran las semillas que habían empezado a germinar y hice el porcentaje, lo saqué igual. Perfecto, perfecto. Justamente eso es nuestra intención, que ustedes vayan haciendo las prácticas. Ese tema de la germinación en papel es una práctica muy común para todo lo que es huerta y jardinería, porque muchas veces se hace una pregerminación y se las deja emitir un poquito de raíz y después se hace el repique a las bandejas de germinación. Bueno, eso lo van a ver después más en las partes productivas, pero es una práctica bastante común para los jardineros y para los productores de plantines para huerta, así que está bueno que lo empiecen a practicar y así que, pero cuando empieza uno a hacer algo, siempre los accidentes van a ir ocurriendo y esos son los que nos hacen aprender y aclarar dudas, así que no hay inconveniente y eso, por supuesto, para nosotros es enriquecedor que ustedes vayan contando cuáles han sido sus experiencias. Para eso están los trabajos prácticos. ¿Sí? Así que me parece bien que vayan probando y que vayan viendo las soluciones por ahí a sus inconvenientes. ¿Mm? Vamos a la presentación. ¿Están viendo ahí? Sí, perfecto. Bueno, espérenme un segundo que pueda presentar correctamente. Bueno, ahora sí. Bueno, estos son los temas que estarían faltando para completar el desarrollo de esta unidad que empezó con el video que pusimos la semana pasada. Ustedes se acuerdan que esta unidad trata de este nivel de organización de los organismos que estudia la ecología, que es la comunidad. Y que yo les aclaré en el video anterior que si bien nosotros vamos a manejarnos tanto con comunidades vegetales como animales, la mayoría de los estudios ecológicos se inician y hacen las descripciones más profundas de los procesos y de las caracterizaciones a través de la comunidad vegetal. Porque es básicamente la característica de la comunidad vegetal lo que determina cuáles son las características de las comunidades animales que acompañan a esta. Por eso, en general, cuando hacemos caracterización de comunidades, partimos de caracterizar lo vegetal y después podemos llegar a completar con las características de comunidades animales asociadas a esto. Para caracterizar justamente a las comunidades trabajábamos, decíamos, con atributos, es decir, con características que nos permiten valorar y comparar comunidades. Que había atributos florísticos que los determinaban las especies que constituyen una comunidad y atributos fisonómicos, derivados, por supuesto, de lo florístico, que tienen más que ver con lo estructural o con el aspecto que podemos describir de una comunidad. Dentro de los atributos florísticos, hablábamos de la composición en especies, que yo les decía que cuando hablamos de la descripción de una zona, por ejemplo, siempre nos hablan de la flora del lugar. Hablar de la flora de una comunidad es listar las especies que la constituyen. Y si contamos esas especies, nos encontramos con otro atributo muy sencillo, pero que habla mucho de la comunidad, que es la riqueza específica, que es simplemente un número, que es el número total de especies que se identifican en una comunidad. Según cómo esas especies aportan a la comunidad, es decir, cuán abundante es cada una con respecto a la totalidad, hablábamos de la dominancia. Y decíamos que en una comunidad puede haber alta dominancia de una o dos especies que son las que impactan en lo visual. Eso puede ocurrir, puede que no,
pero en las comunidades naturales, que son donde se hacen los estudios básicos ecológicos, en las comunidades naturales es habitual encontrarse con la dominancia de una o dos o tres especies, que como les decía antes, son las que impactan y que hacen que a una comunidad le podamos poner un nombre. ¿Se acuerdan que yo les ponía ahí como ejemplo el espartillar o el pajonal? Porque hay una o dos que con su porte, con su estructura, dominan y parece que fueran la única, pero en realidad la comunidad tiene muchas más especies que aportan en abundancia relativas más bajas. Y que íbamos a dejar para después a un aspecto fundamental de las comunidades, que es la diversidad, de la cual hoy vamos a hablar un poco y que vamos a seguir hablando, porque cuando subamos de nivel y aparte de la comunidad hablemos de su relación con el ambiente y nos vayamos al nivel de ecosistemas y biomas, esos grandes ecosistemas que caracterizan las regiones, ahí vamos a hablar todavía un poco más de la diversidad, o también se usa el término biodiversidad, de su importancia, de cuánto está afectada hoy en día, de cuáles pueden ser nuestras pequeñas o grandes contribuciones. Así que este factor o este atributo de la diversidad podríamos decir que es el factor principal a la hora de caracterizar a una comunidad. Y solo para recordar, los aspectos fisonómicos se referían más que nada a los distintos niveles de altura o pisos, a lo que llamamos estratos, y a las formas de vida, que eran esa clasificación de acuerdo a cómo la especie protege a sus puntos de crecimiento. Todo este tema de formas de vida lo vamos a profundizar en el trabajo práctico, que va a estar bueno para que lo conozcan más en detalle. Yendo específicamente a lo que es la diversidad como atributo de la comunidad, podemos hacer una definición de ese atributo diciendo que es cuando hablamos de atributo emergente hablamos del principal atributo de la comunidad, en el cual se van a integrar dos aspectos de la comunidad de la que ya venimos hablando. Por un lado, la riqueza específica, que ya dijimos que era cuántas especies hay en una comunidad. Entonces, si una especie es rica es porque tiene más cantidad de especies que otra. Y en este atributo de la diversidad se va a integrar esa otra condición que es la equitatividad. Ustedes pueden conocer el significado de esta palabra aplicada a cualquier otro ámbito. Decimos que algo es equitativo cuando es parejo para todos. Entonces, en una comunidad se puede decir que hay alta equitatividad si la mayoría de las especies que la constituyen aportan en forma pareja en cuanto a abundancia a esa comunidad. Entonces, ¿cómo lo podemos ver gráficamente a esto? Si yo tengo una comunidad 1, donde tengo 15 especies y ahí en la tortita con los distintos colores representamos cuánto aporta en abundancia cada una. Y la comparo con una comunidad 2 que tiene el mismo número de especies. ¿Qué pasa entre esas dos comunidades? ¿Cuál es la diferencia que notamos? La diferencia que notamos es que la especie A en la comunidad 1 aportaba un 10,7% de la abundancia total, mientras que en la comunidad 2 esa especie es altamente dominante. Sería esa imagen del espartillar que yo les mostraba el otro día. Es una especie que por distintas condiciones, que después vamos a hablar un poquito, logró una preponderancia con respecto al resto. Es decir, es la especie dominante. ¿Qué pasa con la diversidad cuando tengo esta situación? Cuando tengo esta situación, la comunidad donde se distribuyó en forma más pareja la abundancia, puedo decir que es la comunidad más diversa. Y aquella donde tengo una alta dominancia de una o unas pocas especies, implica una menor diversidad. Entonces, podemos decir que cuando
comparamos la situación de dominancia y diversidad, serían como fuerzas opuestas. Cuanto más dominancia tengo de una especie, menos diversa es la comunidad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una comunidad artificial como sería esta, donde le di preponderancia al desarrollo de una especie, estoy creando una comunidad poco diversa. Lo mismo pasaría con un paisaje agrícola donde la mayoría de los lotes se destinan a una producción en particular. Entonces, cuanto más dominancia de una o unas pocas especies, menor diversidad. Al contrario, si se distribuye en forma más pareja el aporte que hacen las distintas especies, estoy generando comunidades más diversas. En la naturaleza existen de los dos tipos, más y menos diversas. En general, las comunidades artificiales tienden a ser menos diversas, porque uno elige las poblaciones que van a formar parte de la comunidad y depende del objetivo para el cual se crea esa comunidad artificial, es probable que la diversidad sea menor que en una comunidad nativa o natural. Recuerden, por favor, detenerme para consultar cualquier cosita que no les vaya quedando claro, por favor. Ustedes van a escuchar hablar o cuando empiecen a leer un poco más el material, tanto el que nosotros les dejamos como otros que les puedan resultar de interés al respecto, van a escuchar hablar de diversidad alfa, por ejemplo, y ahí yo les pongo esa imagen porque cuando hablamos de diversidad alfa, beta o gamma, hablamos según la óptica desde la que estemos realizando el análisis de las comunidades. Entonces, cuando se dice o se habla de diversidad alfa, se habla de esta diversidad de la que venimos hablando hasta ahora, de esa diversidad interna que podemos medir en una comunidad y que estaba dada, como dijimos recién, por el número de especies que tenga la comunidad y por la equitatividad o la proporcionalidad en que se encuentren las especies. Entonces, cuando yo calculo o valoro la diversidad de una comunidad internamente, estoy hablando de diversidad alfa. ¿De qué hablo si estoy hablando de diversidad beta? Y ahí vamos a volver a recordar algunas cositas del video anterior. Cuando hablo de diversidad beta, estoy hablando de cómo se van haciendo un recambio de especies a medida que yo me voy desplazando en el paisaje, es decir, que voy transitando por diferentes comunidades. ¿Cuándo pasaba eso? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de zonación? Que la zonación era cómo las comunidades vegetales se van acomodando siguiendo las variaciones ambientales. Entonces, cuando yo tengo un efecto de zonación, es decir, de instalación de comunidades siguiendo el gradiente ambiental, y puedo hacer una valoración de ese cambio que va ocurriendo entre comunidad y comunidad, estoy hablando de la diversidad beta. ¿Cuándo la diversidad beta va a ser alta? Cuando más variabilidad ambiental encuentre y por lo tanto más vayan variando las comunidades que se van instalando en consecuencia. Finalmente, si amplío mi escala de observación y ya hablo de las variaciones de las comunidades por efectos climáticos, es decir, que ya me acerco a una escala muy amplia, continental o inclusive global, estoy hablando de la diversidad gamma, es decir, de la variación que encuentro en especies derivada de los diferentes tipos climáticos. En el mundo, por supuesto, esa diversidad gamma va a estar dada, como vimos en las primeras unidades, por el efecto de la latitud, de la distancia a los mares, del impacto de la radiación, de las precipitaciones, de todo lo que hace
a los tipos de clima y que por lo tanto va a repercutir en el tipo de comunidades que se vayan instalando en cada situación. Entonces, de acuerdo a la escala de observación que yo esté aplicando, voy a hablar de diversidad alfa, beta o gamma. Pasando de nuevo a la que más nos interesa a nosotros, que es esta diversidad interna de las comunidades, vamos a ver de qué depende un poco, qué es lo que hace que una comunidad aumente o disminuya su diversidad en relación con otra. Seguramente ustedes se imaginarán un poquito con lo que venimos hablando hasta ahora, del impacto de los tipos climáticos, como decíamos recién, de las variaciones ambientales que puede haber en un espacio, de las interacciones que puedan ocurrir entre las poblaciones. Todo eso impacta para que la diversidad de una comunidad sea mayor o menor, siempre en comparación con otra, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la variabilidad climática sería el primer gran factor que define la posibilidad de que en una comunidad existan más o menos especies y que más o menos especies puedan abundar en esa comunidad. ¿Qué va a pasar cuanto más extrema sea una condición climática? Va a disminuir la riqueza, o sea, va a haber menos especies capaces de instalarse en esa condición y es probable que una o unas pocas tiendan a ser preponderantes con respecto a las otras. ¿Por qué? Porque son las que pueden acomodarse a esa situación extrema. A medida que se vaya suavizando la condición climática, puede ser que vaya aumentando la riqueza, porque más especies van a poder soportarlo, y al haber más especies en condiciones más cerca de su óptimo, van a estar más también en condiciones de competirle a las otras. Y por lo tanto, la abundancia se va a hacer más pareja. ¿Se entiende? Quiere decir, la variabilidad climática, cuanto más extrema o más suave, va a influir en el grado o el nivel de diversidad que pueda desarrollarse en una comunidad. Por supuesto, la disponibilidad de recursos va a ser fundamental. Lo que hablábamos con respecto a las poblaciones hoy al principio, ese nicho, esos requerimientos, ¿se acuerdan? El óptimo. Cuando yo tengo recursos que son suficientes para el óptimo de muchas especies van a estar presentes en la comunidad. Si la disponibilidad de recursos es escasa, ¿qué se va a disparar? Ese gran evento formador de las comunidades, que es la competencia. Cuando hay competencia, se modelan las comunidades. ¿Y quiénes resisten? Aquellas que estén más aptas para competir y adaptarse a la disponibilidad escasa de recursos. Eso entonces va a ser otro factor modelador de la diversidad de las comunidades. Por supuesto, la historia evolutiva y de disturbios a las que haya estado sometida esa comunidad. Y aquí hablamos de aquello que en un principio comentamos respecto a la aclimatación y adaptación de las especies. ¿Se acuerdan que las que tenían la plasticidad suficiente como para adaptar su morfología, ya sea por mutación definitiva o simplemente aclimatándose a condiciones temporales, eran las que podían perpetuarse, las especies que podían perpetuarse en la comunidad? Entonces, la historia evolutiva de las especies que estén presentes determinará la cantidad y la abundancia de las especies en la comunidad. Y los disturbios, ¿se acuerdan que eran todos esos eventos que modificaban la matriz de la comunidad? Cuanto más disturbios haya en una comunidad, mayor va a ser el efecto sobre la variación que puedan encontrarse internamente. Tanto los disturbios naturales, como pueden ser los fuegos naturales o las inundaciones, como los disturbios antrópicos, es decir, aquellos de origen artificial causados por el aprovechamiento de recursos por parte del hombre.
Lo que decíamos recién, los resultados de las interacciones entre especies, donde la competencia podría decirse que es uno de los más importantes, porque es el que va a determinar en algunos casos que una especie pueda ser directamente excluida de la comunidad como fruto de esa competencia. El estrés o la resistencia ambiental, que un poco está relacionado con aquello de los disturbios, pero que hoy en día, y lo vamos a ver después cuando hablemos de ecosistemas, también tenemos que hablar de estrés a nivel global, como puede ser el famoso cambio climático, al cual van a estar expuestas la mayoría de las especies a lo largo del tiempo, y la respuesta que las especies puedan generar a ese estrés determinará si se van a seguir manteniendo en las comunidades y si van a seguir manteniendo la misma abundancia. Por lo tanto, la diversidad también se puede ver afectada desde ese aspecto. En general, se puede decir, y esto es lo que veníamos hablando un poquito, que la máxima diversidad se encuentra en comunidades que están localizadas en sitios de mediana fertilidad y con niveles medios de limitaciones y perturbación. Por lo que decíamos hoy, los extremos hacen que, si son extremos muy restrictivos, como podría ser un desierto, pocas especies van a estar en condiciones de soportarlo, tengo baja riqueza. Y dentro de esas pocas, solo algunas van a poder tener una dominancia o preponderancia sobre las otras. Ahí voy a tener baja diversidad en climas o situaciones súper restrictivas. Ahora, si me voy, por ejemplo, a una situación súper fértil, con la mejor temperatura, y ahí yo tiendo a pensar, bueno, acá va a ser la máxima diversidad. Y no siempre eso ocurre, porque en esas condiciones hay algunas especies que tienen tan buen comportamiento ante la fertilidad y ante las buenas condiciones ambientales, que puede ser que adquiera una alta dominancia con respecto a las demás. Y entonces, como dijimos hoy, la dominancia siempre va en contra de la diversidad. Por eso, en condiciones intermedias, tanto de fertilidad como de otras limitaciones ambientales, es probable que ahí, en esa condición intermedia, es cuando nos encontremos a las comunidades más diversas. Y ahí surge un caso muy particular, que es la condición ecotonal, los famosos ecotonos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ecotonos? Este grafiquito también estuvo presente en el anterior video y mostraba cómo los distintos grupitos de especies se adaptan a un gradiente ambiental que va variando. ¿Dónde localizaríamos al ecotono? Lo localizamos ahí, en esas líneas verdes que dicen zona de transición. ¿Qué pasa en esa zona de transición? En esa zona, al ir variando la condición ambiental, voy a encontrar especies de la primera comunidad y especies de la segunda comunidad. Es decir, que la zona de transición siempre tiende a ser más diversa que la propia comunidad instalada. Esas zonas de transición, donde las condiciones ambientales son intermedias entre una situación y la otra, es lo que llamamos ecotonos, y que podrían definirse como las áreas en las que están involucradas especies de comunidades adyacentes. Por supuesto, en respuesta a la variación del biotopo, es decir, de la condición ambiental. Y otra vez volvemos a traer acá este concepto de zonación vegetal, esta instalación de las comunidades respondiendo a la variación ambiental. Un caso muy claro de condición ecotonal son los famosos humedales que hoy tanto hablamos y que podrían considerarse una zona ecotonal, entre lo que es la tierra firme, que es lo que vemos allá en el fondo de la foto, donde hay comunidades arbóreas establecidas, y lo que es directamente el curso de agua. Entonces, toda esta zona intermedia entre la tierra firme y el curso profundo del agua podría conocerse como zona ecotonal.
Por eso es que tanta valoración le damos a los humedales, porque al ser una zona de transición o ecotonal, es lógico que contenga a una alta diversidad vegetal y, por supuesto, como dijimos hoy, acompañada de una alta diversidad animal. Esta es una de las explicaciones por las cuales con tanta firmeza se defiende la conservación de estas áreas de transición que conocemos como humedales. Después, si quieren y si les gusta el tema, cuando hablemos de ecosistemas y de áreas protegidas, lo podemos volver a traer y los invito a aportar el material que ustedes puedan tener, particularmente por interés propio sobre estos temas que siempre enriquecen a todos. Y ahora sí vamos a tratar de unir con lo que nos interesa como técnicos, y vamos a salir un poquito de las comunidades naturales para ir a estas que son las creaciones nuestras, el jardín y la huerta. Entonces, también en el jardín y la huerta podemos analizar la diversidad. Como decíamos hoy, en general las comunidades artificiales van a ser menos diversas, pero todo depende de cómo estén creadas, cómo estén pensadas y con qué objeto se las crea o se las piensa justamente. Entonces vamos a ver, yo primero lo iba a poner como una tablita de ventajas y desventajas de la mayor diversidad en la huerta y en el jardín, y después dije, no, yo les voy a tirar todas las ventajas, y después les dejo a ustedes, para el final de la clase, a ver si ustedes ya, porque a lo mejor ya manejan, o yo sé que hay muchos que ya manejan jardines y huertas, ¿cuáles van a ser para ustedes las desventajas? Porque como toda cosa, siempre hay cosas buenas y malas. Yo voy a listar algunas que me parecen a mí las ventajas de la diversidad en el jardín y la huerta. Y les dejo a ustedes la puertita abierta para que aporten aquellos aspectos que pueden haber detectado como desventajas, si es que lo han hecho. Empiezo por las buenas, entonces. Yo creo que la mayor diversidad en el jardín y la huerta me dan mayores chances para resistir a la variabilidad de las condiciones meteorológicas. Es decir, si yo tengo un jardín donde hay especies de las que resisten más época de sequía, de las que resisten o requieren mayor humedad, si tengo especies que les va mejor la sombra y otras que les va mejor el pleno sol, siempre voy a tener algo en el jardín. Si viene una seca de muchos días y es un jardín que no tiene acceso al riego, bueno, va a resistir mejor que un jardín que esté pensado con especies de alto requerimiento hídrico y que deba resistir una época de restricción de humedad. Entonces, me parece a mí, la diversidad me da más chances para enfrentarme a la variación de las condiciones meteorológicas, es decir, a las variaciones en rangos pequeños de tiempo. Una mayor diversidad implica que voy a tener mayor cantidad de hábitats para las poblaciones animales. Y ahí guarda que hoy cuando hablamos de las calandrias, ya empezó a saltar la otra opción. Cuanto mayor disponibilidad de hábitats, acuérdense que el hábitat era el espacio en el que una población puede desarrollarse. Si yo tengo mayor disponibilidad de hábitat, tengo mayor posibilidad de que se desarrollen especies animales. Ojo, no siempre a lo mejor todas son de mi interés. O sí, están las buenas, están las que tienen efectos positivos, están las otras. Por eso, mayor diversidad me da mayor disponibilidad de hábitat. Yo acá lo puse como una fortaleza. Cuando tengo mayor diversidad de especies, estoy contribuyendo a mantener más tiempo la cobertura verde sobre el suelo, porque como decíamos hoy, tengo especies de verano, tengo especies de invierno, las que se van a desarrollar más en primavera, las que van a estar en época fría, y por lo tanto voy a estar sosteniendo desde mi lugar
la función de las especies dentro de lo que vimos en la primera clase, los ciclos del agua y el carbono fundamentalmente, pero de los otros nutrientes también. Yo necesito que siempre haya evapotranspiración para que siempre haya liberación de humedad desde la tierra a la atmósfera. Estoy necesitando que haya cobertura en el suelo para que el suelo siempre reciba a las precipitaciones y las pueda incorporar a la masa del suelo y que no esas precipitaciones se pierdan por escurrimiento y esté desaprovechando esa agua que me interesa. Estoy siempre teniendo tejidos vegetales para capturar el carbono que está en la atmósfera. Si no hay captura en el tejido vegetal, el carbono se queda en la atmósfera. Y sabemos que ese es el origen del famoso cambio climático. Es decir, que mantener una comunidad diversa en mi jardín o en mi huerta, aunque a ustedes les parezca un granito de arena, es eso justamente. Aportar desde nuestro lugar al cumplimiento correcto de estos ciclos. Puedo contribuir haciendo o generando una comunidad muy diversa a la perpetuación de especies autóctonas, porque puedo incorporar, a lo mejor no como especie principal de mi jardín, pero como especie complementaria, algunas de esas que son nativas del lugar y que de a poco, por eliminación de áreas nativas para otros fines, se van perdiendo. Entonces, tanto las especies vegetales como especies animales acompañantes las puedo ayudar a mantener incorporándolas a mis diseños, ¿eh? O a mis comunidades artificiales creadas. Los polinizadores son fundamentales y la protección de las especies que atraen a los polinizadores es fundamental para que ellos puedan seguir cumpliendo esa función clave para la perpetuación de la vegetación. Y por supuesto, puedo, al variar o al hacer más diversas las comunidades, tengo más opciones para el diseño y para el disfrute visual, que es una de las principales finalidades del jardín, o el disfrute visual, ¿eh? No hay, para mí, una de mis pocos gustos baratos, dijera mi esposo, es mirar por la ventana cómo están floreciendo mis pocas plantitas. Ya les dije que no soy la mejor de las jardineras, pero las pocas que tengo, me encanta verlas por la ventana. Entonces, ese disfrute se puede profundizar con una comunidad más diversa en el jardín. Y yendo a la huerta, para los que son más de la huerta, cuando tengo mayor diversidad de especies, tengo mayor resistencia a plagas animales y enfermedades fúngicas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una única especie y me viene una enfermedad que afecta a esa especie, me voy a quedar sin huerta en pocos días. En cambio, si tengo variabilidad, tengo diversidad, seguramente no todas las especies van a ser susceptibles a una misma plaga, o por lo menos no todas con la misma, con el mismo nivel de susceptibilidad. Entonces me va a dar una ventana como para zafar y poder encaminar el control de estas plagas o enfermedades que pueden afectar a una huerta. Por supuesto, cuanto más diversa sea mi comunidad, mayor y más variado va a ser el aporte de materia orgánica para la acción de los descomponedores del suelo, que cuando tengo más variado el tipo de vegetal que se aporta al suelo, más variada es la fauna del suelo y por tanto tengo mayor actividad de descomposición, que es lo que va a generar mayor disponibilidad de nutrientes, como decíamos hoy, para sostener el ciclo de todos esos nutrientes que necesita mi jardín o mi huerta para seguir su desarrollo. Y por supuesto, cuando yo tengo diversidad en la huerta, tengo diversidad en la producción y me puedo ampliar en mis horizontes de producción durante el año, ya sea en lo que es huerta específicamente o si soy productor de flores, lo mismo. Tengo ventanas de producción durante todo el año y distribuyo mi producción adaptándola a mis condiciones de generación de ingresos
en el caso de que esa sea la finalidad de la comunidad con la que estoy trabajando. Y por supuesto, todo esto que hablamos alimenta a un tema que también lo vamos a profundizar más adelante y que seguro va a ser del interés de muchos, por eso lo vamos a dejar para que sea un tema aparte, pero la diversidad es la base del manejo agroecológico de las comunidades productivas. Así que fíjense cuánto le tenemos que dar de importancia a este aspecto y cuánto es necesario que le dediquemos, por supuesto, más adelante clases específicas a este tema del manejo agroecológico, que no es solo una moda, sino una tendencia actualmente, por suerte. Así que con todo eso que yo les listé, con toda la visión positiva que pude, puedo decir que la diversidad de la comunidad para mí tiene un tilde positivo. Pero, por supuesto, está abierto el debate para rescatar aquellos aspectos que resulten a lo mejor una complicación y que tengamos que de alguna manera buscarle una solución. Así que hasta aquí llega lo que yo presento, pero como les digo, si tienen ganas de aportar respecto a estos temas, encantado. Profe, Diga. sí, yo considero que el inconveniente vendría siendo siempre monetario, por algo los cultivos se hacen de una sola especie, así a nivel industrial, digamos. Yo pienso que es por el tema del manejo de fertilizantes, bueno, del manejo de una sola especie es como más fácil y supuestamente más económico, y además en una porción de suelo, si uno está produciendo eso, una especie, es como que no va a perder lugar en otras especies. Pero bueno, eso digamos que sería mi punto de vista de uno de los inconvenientes. Perfecto. Es principalmente uno de los primeros aspectos que uno le sale pensar cuando hablamos de diversidad y de la posibilidad de manejarnos con comunidades diversas. Eso tiene sus alternativas, digamos, y como te decía, lo vamos a ver en clases específicas sobre manejo agroecológico, pero por supuesto, los cultivos o los monocultivos apuntan al volumen de producción, apuntan a producir en gran escala un volumen único de producción, donde vos dijiste una palabra clave, es más fácil. Claro, es más fácil. Hay una receta que nos permite asegurarnos, o por lo menos en un rango cierto de probabilidad, un determinado nivel de producción. Pero muchas veces no estamos balanceando el riesgo que estamos corriendo, que también es mucho mayor, por lo que decíamos hoy. Estamos susceptibles a una infección, a una baja de precio de eso que estamos produciendo. O sea, es la hora de empezar a analizar y a balancear. Por supuesto, la decisión es de cada uno y tiene el mismo nivel de responsabilidad para un lado o para el otro, y se respeta, por supuesto, cada una de las opiniones. Y también tenemos que, tenemos que asumir que en los últimos tiempos hemos estado alimentándonos de ese tipo de sistema y venimos resistiendo, o sea que tampoco ni es tan malo como algunos lo pueden presentar, y seguramente tendrá muchas posibilidades de mejora, que es lo que de a poquito estamos tratando algunos de aprender, y como nos pasó con la germinación en la servilleta, nos vamos a encontrar con muchos fracasos. Y bueno, ahí es donde vamos a necesitar el ingenio y dejar de lado la receta fácil para encontrarnos con la difícil, pero que a lo mejor nos va a mostrar un panorama completamente diferente. Por ahí Raúl me comenta respecto al empobrecimiento de las tierras, y bueno, ese es uno de los efectos que tiene
el hecho de desarrollar un solo tipo de cultivo, que extrae siempre lo mismo. Entonces, va a haber una caja que es la que se va a vaciar más rápido, de un nutriente o de algún aspecto, o se van a generar más especies controladoras de esa, y voy a tener que luchar más fuerte con un grupo y dejar a otras sin controlar. Entonces, como les decía, es un sistema que hasta hoy nos ha permitido alimentarnos. O sea que tan malo no es, pero que tiene muchas visas de mejora, sin duda. Que tan malo no es, pero no es lo óptimo. Seguramente, por eso es lo que decimos. En Rosario, todo el cinturón verde agroecológico que se armó alrededor de la ciudad, porque lo que se trató es de que no haya más, digamos, fumigaciones y demás en las áreas periurbanas, están dando muy buen resultado, y de rendimientos también económicos para los pequeños productores que se acoplaron al sistema, impulsados de alguna forma también por una política estatal de la municipalidad, y se venden en huertas, se venden ahora en el patio del mercado, ahí cerca de la terminal de ómnibus, a un precio mayor que la verdura, digamos, convencional, por ahí que se utiliza con fertilizantes o con agroquímicos, y hay muchos huerteros y muchos sistemas que están intentando hacer la conversión, porque como vos decías, si bien es más difícil, no es que no sea redituable, nada más que, bueno, lleva a lo mejor más atención, ver qué se combina con qué, y de qué forma se desarrolla también un ecosistema que va haciendo, digamos, combatiendo malezas y todo con el mismo ecosistema que se va formando, digamos. Sí. Es un cambio de chip, claro, que no se hace en un día, no sabemos todo, ni mucho menos que todo, entonces nos obliga a pasar por esos pequeños fracasos, como decíamos recién, nos obliga a transitarlos. Y hay un aspecto del cual, como les decía, no es tema de estas clases, pero por supuesto está bueno que ya lo empecemos a manejar, que es el de la transición. Todo sistema que se quiera cambiar va a tener que pasar por una transición, que muchas veces, cuando se trata de ya de un sistema, como vos decís, de todo un cinturón de una ciudad, necesita de un apoyo de las instituciones para poder transitar esa etapa de cambio, porque esa etapa de cambio es la difícil. Y después volver a reinstalar un sistema diferente que por ahí lo que necesita es convivir con el otro sistema y sacar lo mejor de uno y del otro y combinarlos. Entonces, esa transición es la que requiere de un respaldo, de una ayuda que permita transitar esos pequeños fracasos y encontrarle la vuelta a este nuevo chip. Ahí las chicas comentan de las malezas en las comunidades diversas, por supuesto. Ahí está donde tenemos que encontrar la forma en que podamos mantener un nivel de competencia entre las especies tal que ninguna se vea excluida, principalmente las que nos interesan a nosotros, sea en la huerta o sea en el jardín. Yo quiero que mis especies de flores sigan estando, y puedo llegar a acostumbrarme a ver en el disfrute visual otras especies que no sean el pensamiento, que no sean los conejitos, que no sean las petunias. Pero eso es la transición, empezar a generar belleza en un jardín, incluyendo a las especies que no son ni el conejito, ni la petunia, ni la azalea, otras que estén presentes, pero en un nivel tal que no lleguen a ahogar a las que son como las protagonistas de mi jardín. Eso se puede lograr, pero lleva, como decíamos recién, entre todos, más atención, más seguimiento, más conocimiento del espacio físico para aprovechar lo mejor de cada zona. En la sombra meto las de sombra, que seguro van a desarrollar mucho y le van a ganar a las malezas. En el pleno sol meto las de mucho sol, que se la bancan y pueden superar a las malezas que en esa condición se van a presentar. ¿Se entiende un poquito eso?
Yo estoy en eso, estoy haciendo una pradera natural en mi jardín chiquitita, ¿no? Perfecto. Y con semillas que traje de otro lado, eh, las germiné de distintas maneras, bueno, me encanta germinar semillas, me fascina, así que Buenísimo. siempre estoy germinando. Y bueno, formé y tengo especies que dominan, así que las veo, que son las escabiosas, que me dominan, pero o sea, que están bastante equilibrado todo. O sea, no tengo yuyos, no tengo cebollín, no tengo, como esto hago compost también, le voy poniendo mucha materia orgánica. Exacto. Entonces, bueno, estamos ahí en un equilibrio, no sé. Pero vos fíjate que para vos lograr eso, lo que más le invertís es tu tiempo y tu cerebro. Sí, cuesta. O sea, ese jardín diverso inevitablemente necesita tiempo y cerebro continuamente para ir manejando a las poblaciones desde afuera. Sí, Porque puse si aclepsias. lo dejo, me voy a la sucesión primaria y secundaria. ¿Se acuerdan que hablamos en el video anterior? Puse aclepsias para el Hotel de las Monarcas, digo yo que es el Hotel de las Monarcas, entonces se me llena de mariposas y bueno, especies de polinizadores, exclusivamente. Exactamente. Esas especies requieren de que existan toda esa diversidad para seguir existiendo. Y todas las otras necesitan de esos polinizadores para perpetuarse. Si no están ellos para cumplir esa función, no hay técnico en jardinería que pueda polinizar. Sí o sí necesito que vengan las abejas y que vengan los otros a hacer ese trabajito. Así que fíjense cuánto de importancia tiene mantener esa diversidad. Para mí una aparente desventaja para lograr la diversidad puede ser justamente lo que se decía, el tiempo, pero si uno toma ese tiempo como un logro a corto plazo. La ventaja que tiene el monocultivo es que los resultados se ven a mediano, a corto y a mediano plazo. En cambio, el cultivo diverso no logras una gran producción de una sola especie, en el caso de la huerta, pero también estaba pensando de que si bien uno a corto plazo no logra ese tipo de resultados tan evidentes como en el monocultivo, se logra la diversidad en dos sentidos. Primero, la diversidad ecológica y segundo, la diversidad en la participación de las personas, porque ya hablando de cultivos dispersos en una zona, son muchos más los integrantes humanos que interfieren en esos cultivos. Entonces hay una diversidad, a mi forma de ver, en muchos sentidos beneficiosa, si bien es a largo plazo, a mediano o a largo plazo. No lo podés pensar en un año o en dos, pero sí en una década quizá. Por supuesto, por eso es lo que yo les decía recién, por ahí apostar a este tipo de desafíos, de trabajar con jardines diversos, con huertas diversas, y esa lista que incluía el hecho de participar con mi aporte a los ciclos del agua y del dióxido de carbono. ¡Wow! ¡Qué pretenciosa! Y no es tanto porque siempre cada pequeño espacio, como dijimos desde el principio, este es un gran sistema en el que cada componente juega su rol y que la variación de un componente repercute en todos los otros. Yo creo que ahí está, fijarse objetivos a corto, mediano y largo plazo, e ir manejando nuestras intervenciones, también de las que hablamos desde el principio, ir manejando nuestras intervenciones en función de esos objetivos a distinto plazo. Lo que necesito ya, hoy necesito que el jardín tenga flores porque es primavera, entonces le pongo mucho conejito, mucha petunia, y van a estar los colores a pleno. Pero tengo que ya ir pensando en lo que va a pasar con mi jardín después del verano, cuando se empiece a amarillar la zona, y qué le voy, entonces ya voy incorporando las especies que para ese momento van a empezar a meter verde en mi jardín. Y si puedo agregar un estrato, voy a estar organizando para que cuando haya
cuando venga la época del otoño empiece a tener colores diferentes en el jardín y no un peladar donde se fueron todos los conejitos y se fueron las petunias y ahora me quedó el suelo vacío. Entonces, son pequeños, grandes objetivos que se logran en función de considerar esa diversidad que de distintos aspectos puedo manejar como técnico, ¿no? Que ese es justamente el rol que ustedes van a jugar a la hora de asistir a los profesionales que diseñan y los que van a ser responsables del mantenimiento diario. Ustedes van a ser los que van a tener que tomar la decisión, bueno, esta población de maleza se elimina de raíz con un glifosato, o prefiero, porque mi objetivo es otro, tomar otra decisión, y siempre y cuando la decisión sea con responsabilidad y fundamento, va a ser respetable y va a tener un respaldo. No es que una decisión sea mejor que la otra, sino que cualquiera que sea la decisión debe tener un fundamento que va a estar basado en lo poco o mucho que hoy nosotros les estamos tratando de mostrar y abrir los ojos para que ustedes vayan a buscar muchísima más información que está disponible y que nosotros no conocemos, pero que estamos seguros de que ustedes van a saber seleccionar y van a enriquecer para cuando llegue la hora de decidir. Con respecto a lo que me pregunta ahí la tejedora de crochet, me gusta el nombre que pone, hilo rojo al crochet. Por supuesto, en el jardín siempre hay que ir pensando en más adelante, porque en general, en un jardín se van a combinar especies de vida corta y especies perennes. Entonces, generalmente, si bien esta no es mi tema, sino el de las especialistas en diseño de jardines, siempre voy a tener una base de perennes, que son las que me salvan para que el jardín no esté pelado, y voy a tener una rotación de las especies de vida más corta, que son las que voy a ir jugando con los colores, con las texturas, con la época en que le pongo mucho color y con la época en que le pongo mucho blanco para aprovechar el poco sol, pero eso le dejo a las especialistas como Miriam, que ya la conocen y que saben montonazo de todo esto. Yo lo que les digo desde mi lugar, desde los conceptos de ecología, es que es manejando la diversidad cómo podemos ir sumando, no solo a lo vegetal, como les decía hoy, sino a los otros compartimentos de mi sistema, a los descomponedores que necesitan estar trabajando en el suelo para que ese suelo esté siempre gordito y productivo, y también a lo que sean las comunidades animales asociadas, que son todas esas comunidades que me pueden resultar benéficas o me pueden traer problemas, entonces también tengo que manejarlo desde ahí. Ese comentario quería hacer con respecto a la diversidad de los animales y de los depredadores, que por ahí también es muy productivo y es muy beneficioso esa gran diversidad de diferentes especies, sean vegetales o animales, pero también son bastante destructivas en algunos casos. Por supuesto, sí. Hace poco pasaron Infoagro, creo que era, no recuerdo en este momento cuál era el programa, pero estaban hablando de la huerta sin agroquímicos. Tenía que ver específicamente con esta clase de diversidad animal y vegetal que ayudan constantemente a evitar malezas, a evitar depredadores, y que ayudan al buen mantenimiento y disfrute después de concluido el trabajo de una huerta, digamos, productiva y sana, por sobre todo. Sí, seguro. Por eso les decía, seguramente cuando llegaron a esa huerta sana, tuvieron una transición. Esa transición que vos decís, cuando yo empiezo a cambiar las cosas, es probable que alguna de las poblaciones que por ahí estaba media escondidita se dispare y el primer año me cause un gran problema. Entonces, es necesario estar
preparado para afrontar esa situación, porque las poblaciones en una comunidad son numerosísimas. Uno siempre tiende a mirar las 2 o 3 que sobresalen, como decíamos hoy, pero hay muchas otras que están presentes y que, dado un cambio en el ambiente, como puede ser retiro el control de plagas usando insumos químicos, no lo hago más. ¿Y qué pasa ahí? A lo mejor esa que estaba controladita y que estaba ahí a la raya, el primer año o los primeros meses se dispare y bueno, yo tenga que correr a solucionar la cuestión de otra forma, cambiando la especie que voy a producir para que esa no la afecte, trayendo alguien que me asesore sobre el uso de otro insecto que pueda realizar control biológico. Es decir, voy a tener que estar atento y recurrir a soluciones a las que no estaba acostumbrado. Antes era más sencillo ir al vendedor de insumos y pedirle algo que me mate la chinche, y era fácil. En una tarde no quedaba ni una. Pero bueno, todos esos cambios llevan justamente esto de estar informado sobre alternativas, porque no es que no va a haber más problemas, al contrario, va a haber otros diferentes. Sobre todo el tiempo que lleva la transición. Porque, exactamente. Se te puede disparar alguna especie que contamine de alguna manera el cultivo que vos tengas y que tengas que solucionarlo sin llegar al agroquímico con alguna otra cualidad. Exacto, en las transiciones, yo que trabajo más en la parte agrícola y por ahí estoy más acostumbrada a escuchar esa información más relacionada con eso, esa transición puede tener que ver con darme una ventana de pasar no drásticamente del uso agroquímico a no uso agroquímicos. Tengo que tener una etapa de transición como en todo, y a lo mejor en vez de hacer 5 tratamientos por año utilizando un insecticida, voy a pasar a usar un tratamiento por año, para esos momentos pico donde si no pierdo todo mi capital de inversión. Entonces yo tengo que salvar mi capital porque si no me quedo ahí. Entonces, claro, es probable que no pase del uso a no uso, sino que tenga un determinado tiempo, que es esta transición que decimos, donde me permita ir cambiando progresivamente y que realmente así pueda ir manejando mi sistema. Eso es lo que por ahí cuesta un poco explicar o que se comprenda, pero que tiene que ver con respetar un poco los tiempos de la ecología. Un sistema no cambia de un día para el otro, ni nosotros, ni los sistemas vegetales, ni animales. Entonces, eso es un poco ir acompañando el cambio con una forma más progresiva.